Buenos días y bendiciones a todos. Que Dios guarde y santifique y vivifique sus corazones en Cristo Jesús. Es grato estar aquí con ustedes en la presencia de nuestro amado Pastor y Dios. Dios guarde y bendiga cada día sus vidas y las renueve en el Espíritu Santo. Estamos acá para tener un momento de lectura en la presencia de nuestro amado Salvador y presente Dios. Siempre con el motivo o el sentir de lo que había en Nehemías, en el libro de Nehemías 8:8, que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Este es realmente nuestro principio de este sentido de la lectura, es decir, no solo leeremos, sino también comentaremos y trataremos de exhortar o enseñar según lo que la palabra de Dios nos vaya guiando. También esto recordemos que también aparece en el libro de Hechos, cuando dice que leyeron la palabra y luego dijeron: hermanos, ¿hay alguno de vosotros que tenga algo que decir o exhortarle al pueblo o enseñar? Y luego comenzaron a hablar. Entonces, este es el mismo sentir que buscamos. Así que vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, venimos delante de ti hoy para prácticamente buscarte en esta necesidad de tu palabra, del pan de vida. Guíanos, por favor, Padre, para adentrarnos en ti, para buscarte a ti de todo corazón y anhelarte con todo nuestro ser, día tras día, papito. Te agradecemos, Padre eterno. Te lo suplicamos, Dios y Pastor. Ayúdanos, por favor, amado mío, a consagrarnos, a rendirnos ante tu presencia y ante tu verdad. En Cristo Jesús, amado Rey, guíanos hoy, Señor Santo, puro y bendito. En Cristo Jesús, Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor y poder. Guíanos hoy en esta oración, guíanos hoy en esta lectura, guíanos hoy a la hora del sentir, de aprendizaje de tu palabra, y háblanos hoy de ti, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vuelvo a resaltar, estamos en el libro de Lucas, estamos leyendo el capítulo 8. Ya hemos hablado prácticamente de lo que es la mujer, las mujeres que sirven a Jesús. Hablamos y mencionamos sobre que no solo los varones iban con Jesús, o no solo los discípulos, sino que también ese pasaje habla que había muchas mujeres, no solo pocas. Ahí mencionan casos como la mujer que estaba poseída, tal vez otras que estaban enfermas y que Dios la sanó y la libertó. También hablaban de la que era esposa de uno de los mayordomos de Herodes, etcétera. Dice que habían muchas juntamente con Jesús, no solo pocas, muchas. El otro punto también dice que ellas servían de sus bienes, y también pues no solo se enfocan en mujeres que sirven con los bienes, sino también varones que también pueden servir con los bienes. Recordemos que en el Antiguo Testamento muestran de que los levitas prácticamente eran aquellos que eran dedicados y que inclusivemente no trabajaban, por así decirlo, porque las otras tribus prácticamente proveían para que ellos se encargaran del sacerdocio y por consecuencia eh, ellos presentaban a Dios eh, ofrenda, alabanza por la intercesión del pueblo, y el pueblo también les proveía a ellos para que ellos pudieran continuar. Es más, los levitas tampoco tenían ninguna heredad, pero las demás naciones sí. Es decir, por ejemplo, Judá, Benjamín, todos ellos tenían una heredad específica para cada uno de ellos. Pero los levitas no, prácticamente hagamos de cuenta como que si lo miramos en el tiempo actual, lo voy a poner de este ejemplo, es como si alguien, por ejemplo, fuera un predicador o un pastor o lo que sea, y él no tuviera dónde vivir. Prácticamente él únicamente, si alguien es de otra tribu, por ejemplo, que esta persona fuera de Benjamín, por ejemplo, él tuviera una casa, esta persona tal vez o tuviera un terreno, prácticamente él le daría parte del terreno o viviera con esta persona que es de Benjamín en su casa. Prácticamente más o menos algo así sería en el hecho que eran los levitas. Porque como vuelvo a resaltar, tenían ellos su terreno, pero parte lo tenían para los levitas. Le daban, inclusive le daban alimento, demás cosas a los levitas y proveían a los levitas para su sustento. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que tanto Jesús como los apóstoles prácticamente eran como que fuesen levitas,
y tanto varones como mujeres también brindaban a ellos como levitas para el sostenimiento, en este caso, lo que era, lo que se podría llamar en este caso el ministerio de Jesús. Trayéndolo ya a lo actual, es decir, actualmente tenemos un concepto, una conciencia de lo que significa el evangelio, y en ese momento había otro, prácticamente lo que era Jesús y demás cosas. Pero eso es lo que vamos con las mujeres. La parábola del sembrador, ya hablamos, tuvimos varias reuniones poniendo la importancia de esto por los aspectos del sembrar y los diferentes tipos de terreno. Y pues ahora ya podemos avanzar a lo que es nada oculto que no haya ser manifiesto en Lucas 8, 16 al 18. Entonces vamos a leer, dice lo siguiente. 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. 18. Más, como oís, perdón, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, esto es como vuelvo a mencionar, esto es los títulos de nada que no haya de ser manifiesto, pero nada oculto que no haya de ser manifiesto. Esto es el título de la Reina Valera 60. Hemos estado utilizando esto porque en Latinoamérica y en otros países de hablantes, regularmente la más utilizada es la Biblia de la Reina Valera 60. Inclusive la nueva versión internacional, la NBI, se basa prácticamente en una Reina Valera, pero no la Reina Valera 60, sino que creo que es la Reina Valera antigua o un poquito más atrás, no estoy muy seguro, pero sí está basado en la Reina Valera. A lo que voy es, este título está colocado, muchas de las Biblias que tenemos tienen esos títulos, puede ser que la Biblia de ustedes tiene otro título, puede ser similar, eh, porque lo comparan un poco con otras, pero a lo que voy es eso, tenemos una pauta para entender un poquito y vemos que habla de varias cosas. La número 16, el versículo 16 dice, nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija. Es decir, no es lógico que, por ejemplo, si lo traigo yo al tiempo actual, o sea, no es lógico que venga yo y encienda el foco de mi casa o la luz de mi casa y le ponga una toalla alrededor o la cubra yo con algo. O sea, no tendría sentido. Dice, ni la pone debajo de la cama. De igual manera, si yo tengo un foco, no voy a poner un foco en el piso, debajo de la cama, porque no es la idea de prácticamente de un bombillo. No sé cómo le llaman en otros países, foco o bombillo, no sé cómo es la manera, pero a lo que voy es eso. No lo voy a poner arriba y taparlo con algo, ni tampoco lo voy a poner ese foco debajo de la cama porque tampoco tiene sentido, sino que lo pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Sé que es obvio, pero igual lo voy a mencionar. En ese tiempo no tenían luz eléctrica, lo que se utilizaba era la luz. Por eso pongo el ejemplo acerca del foco del bombillo, porque es más común para nosotros usar una bombilla que usar un candelero. Pero el enfoque es ese, no tapar la luz. 17 dice, porque no hay, bueno, voy a regresar al 16 porque hay un poco de diferencia acá. Entonces, la idea realmente de la luz es no esconder esa luz, sino manifestar esa luz, dejar que esa luz se vea tal cual. Y a lo que, como vuelvo a mencionar, como Jesús continuamente está hablando en parábolas, por eso fue la importancia del día de ayer cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador, que dice que les hablaba según su doctrina, que no lo dice específicamente Lucas, pero cuando vemos en Marcos y en Mateo y en otros pasajes dice de que él les vio que eran como ovejas sin pastor y comenzó a hablarles y enseñarles en su doctrina. Y comienza efectivamente en ese inicio, comienza a hablar del sembrar y cosechar. Hay otro pasaje también en la Biblia, si no estoy mal, creo que también en Lucas dice, y les comenzó a hablar en su doctrina y comienza a hablar de los escribas y los fariseos, perdón, los estudiosos de la ley. Es decir, era la forma de vida que ellos tenían en ese momento. Conforme a esa forma de vida, Dios les comenzó a enseñar. Por eso resaltamos que la parábola del sembrador, y le pusimos un énfasis a la parábola del sembrador, porque prácticamente Jesús dice en Marcos,
Si no comprenden esta parábola, ¿cómo entenderán pues todas las demás? También otra cosa que aprendimos en la parábola del sembrador es cuando les acercan y le preguntan. La idea con nosotros es, si no entendemos algo, irle a preguntar a Dios qué significa. Dios nos va a abrir el entendimiento, nos va a hablar y nos va a enseñar qué son esas cosas. En este caso, como vuelvo a mencionar, la Biblia es la Biblia es, puede tener muchos significados. O sea, a veces no está centrado a uno en esencial o en específico. O sea, sí hay uno base y general, pero también puede tener algunos otros tipos de enseñanza que a veces no vemos. Pero yo en este caso voy a tratar de transmitir lo que he entendido y comprendido con respecto a esto. Entonces dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. La pregunta es, ¿quién enciende esa luz? Es decir, si viene Cristo y yo estoy en tinieblas y la Biblia dice que me traslada las tinieblas a su luz admirable, yo logro comprender de que es el mismo Cristo que me está diciendo a mí, mira, yo te he puesto a ti por luz, ¿para qué te voy a esconder de todos los demás? Es decir, en el momento que yo entro en Cristo Jesús, Él me enciende como una luz. Entonces, no tiene sentido que Él me ponga, que él me cubra con una vasija, y tampoco tiene sentido que Dios venga y me meta debajo de una cama. ¿Cuál es el sentido de Dios? El sentido de que Él me haya hecho un hijo de Él, no es ni taparme con una vasija, ni meterme debajo de una cama, sino que sea yo puesto a la vista de todos. Porque dice, sino que pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El hecho de Jesús es ese, el hecho de que yo crea en Él, que Él me traslade de tinieblas a luz admirable, significa que yo ahora sea una luz para que todo aquel que me vea, vea una luz. Y la pregunta es, ¿para qué poner esa luz en un lugar? La idea es de poner una luz, es para alumbrar un lugar porque ese lugar está en oscuridad. Entonces lo que yo entiendo en este pasaje es el sentido de que es Dios colocándome en un lugar de tinieblas para que yo alumbre ese lugar. Recordemos también de que, y ustedes lo han visto, cuando ustedes entran a su cuarto, por algún motivo ustedes le encienden la luz y esa luz se apaga o se quema el foco o el bombillo. Cuando entran y comienzan a caminar por su cuarto, a veces se tropiezan o a veces se pueden golpear, pasa algo por el cual también inclusive pueden caminar y no caminar confiados en su cuarto, aunque ya lo conocen, llevan años de vivir ahí, pero por cuanto está la luz apagada, tienen un temor de tropezar, de saber con qué se van a topar. No hay una confianza. Hay un motivo de que puede inclusive tropezarse y caerse. Entonces, cuando se coloca una luz, por muy pequeña, inclusive si nosotros encendemos la luz del celular, lo que va a acontecer es eso. Vamos a poder ver de una manera, por muy pequeña que sea la luz, nos va a evitar un tropiezo, nos puede evitar tal vez la desconfianza y otras cosas. Entonces, cuando Dios a nosotros viene y nos da la salvación y nos coloca como hijos de Él, también Él nos da una luz para que nosotros seamos una luz para el mundo. Y a veces tal vez no para el mundo, porque el mundo no nos conoce, pero sí para los que nos rodean. Dios pone esta luz para que nos vean por testimonio y digan, Dios cambió a esta persona, la transformó, sea una luz. O sea, seamos una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque ustedes podrán haber visto, o inclusive pueden dar testimonio ustedes mismos de cómo era su vida anteriormente y que tal vez alguien decía, no, es que él nunca va a cambiar, él siempre va a ser así, déjalo, él nunca va a cambiar. Pero luego los ven a ustedes y se dan cuenta que fueron transformados. Y al verlos en ese momento, dicen, ¿y qué te pasó? ¿Quién te cambió? ¿Qué pasó? Pensamos que nunca ibas a cambiar. Y uno ahí es donde tiene que decir, no tenemos que escondernos también nosotros, sino decir, Cristo me cambió, Cristo me transformó. Y no avergonzarnos, a pesar de que tal vez podemos cometer errores, claro, y a veces podemos tener miedo de decir quiénes somos en Cristo por el miedo de dar mal testimonio, pero realmente estamos puestos por una luz, no tenemos que escondernos, no tiene sentido el esconderse, porque a pesar de que yo trate de tapar, enciendo una luz y trate de taparla con una toalla, siempre va a haber un poco de luz que se va a escapar. De igual manera, si yo lo pongo debajo de una cama, aunque sea debajo de la cama, va a alumbrar. ¿Por qué? Porque es luz.
aunque se vaya a ver poco y no alumbre lo que tienen que alumbrar, pero se va a ver. No me puedo esconder. Entonces, la idea de Cristo a la hora de darnos luz es que automáticamente vamos a ser luz. No tiene sentido que yo me esconda como luz. Y por consecuencia, yo tengo que cumplir con mi identidad de luz. Cuando hablo de una identidad de luz, recordemos de que en este tiempo vivimos una crisis de identidad. La tierra entera tiene crisis de identidad y que esas mismas crisis de identidad provocan que se generen diferentes ramas de identidades. ¿Cómo así ramas de identidades? Por ejemplo, lo voy a hablar con la música rock. La música rock en un tiempo tenía una forma y una expresión, pero luego fue comenzándose a dispersar en diferentes tipos de rock. Y ahora tenemos no sé cuántas ramas de lo que refiere al rock. Entonces, hay una diversificación por el diferente pensamiento y otras cosas que tiene la persona y genera diferentes identidades. Entonces, el mundo constantemente, por la misma propagación de diferentes situaciones, genera diferentes identidades conforme al tiempo y eso provoca que hay una pérdida de una realidad de la identidad. Y por consecuencia eso provoca depresiones, suicidios, muertes o depravaciones que llevan a la sociedad entera a destruirse. Si actualmente ustedes investigan o tal vez ya lo han visto, por ejemplo, está personas que ahora se les llama otaku por conocimiento de una palabra que viene de Japón, de que a veces se le dice a alguien que es obsesionada por algo, pero en Latinoamérica regularmente se hace referencia a una persona que es otaku por el hecho que le gusta el anime. Hay otras identidades, por ejemplo, que hay personas que les gusta vestirse de animales, inclusive hay una cultura, creo que en otros países, donde hacen convenciones donde llegan vestidos prácticamente de animales, les gusta estar así, y tienen un nombre en especial, no recuerdo ahorita el nombre, son subculturas, le llaman de ello, y prácticamente están adquiriendo nuevas identidades. Igual, por ejemplo, el transgénero, el homosexualismo, el lesbianismo y demás son prácticamente subdivisiones de géneros o identidades a causa del pecado. Pero Dios nos llama a ser luz, es decir, nos está dando una identidad. La identidad es luz. Y esa luz tiene que darse a conocer, tiene que estar ahí y tiene que alumbrar como debe. Tenemos que aprender a hacer luz nosotros, es decir, no ocultarnos. ¿Para qué ocultar quiénes somos? Pero cuando también hablo de ocultar, no estoy hablando necesariamente de decir, yo soy cristiano y dar a gritos que soy cristiano, sino comportarnos como tal. Es decir, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que buscar mi comunión con Dios, tengo que estar cerca de Dios. Y a consecuencia, cuando llegue el momento, voy a dar testimonio de él. Si yo estoy en una universidad, la manera de ser luz es haciendo las cosas para Dios. Porque si yo hago las cosas para Dios, yo voy a hacer las cosas bien, porque la Biblia dice que hacerlo todo como para Dios. Entonces, cuando yo hago las cosas para Dios y lo hago con excelencia, no con perfección necesariamente, sino buscando con excelencia. Si llego a la perfección, excelente. Entonces, cuando yo lo haga y alguien me vea y me pregunte, ¿por qué sacaste una buena nota? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu secreto? Creo en Jesús. Yo lo hago todo como para Dios. Ahí voy a estar dando un testimonio. Es decir, estoy a la expectativa siempre de alguien. Alguien siempre me va a ver. Esa es la expectativa de la luz. Por eso dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, y teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que tanto nos asedia y corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y se entregó a la cruz y fue sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, Pablo dice que estamos siempre atentos, estamos en una expectativa y Dios no va a venir, nos va a meter debajo de una cama, Dios no va a venir, nos va a poner nos va a cubrir con algo, sino que Dios va a hacer es ponernos enfrente de todo el mundo para que demos testimonio a los, para que demos una esperanza a los demás. ¿Me entienden? Inclusive con esto lo que sucedió con el COVID pasó, no sé si a ustedes les pasó que son creyentes o si hay alguien que es no creyente, que a veces uno hablaba con otra persona y le decía, mira, es que yo tengo miedo de morir, tengo miedo de que alguien se va a enfermar de mi familia y se va a morir.
y se percibía el temor de las personas. Pero a veces cuando hablaban con alguien o uno puede hablar con ellos, le dice, pero ¿por qué temes? La Biblia dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si uno camina en el trabajo, en la casa, y lo ven a uno confiado, tranquilo, uno está haciendo luz en ese momento. Y uno está caminando tranquilamente alrededor de todos. Y uno le pueden preguntar, ¿y por qué es de que tú no te preocupas? Y eso significa que es Dios poniéndole a la vista de todo el mundo. Nos está poniendo a la vista. Como le vuelvo a resaltar, el versículo 16 está hablando de Dios mismo. O sea, ¿para qué yo quiero colocar a alguien? ¿Por qué quiero tener una luz y meterla? ¿Para qué te volví a ti luz? La volví para que des testimonio, para que seas una esperanza, para que vean, para que sean un reflejo, porque yo te hice imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios es luz. Por consecuencia, me hace imagen y semejanza y me establece como una luz. Jesús es la esperanza de todas las naciones, es la lumbrera. La Biblia dice que Él es la luz del mundo. Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo. Entonces, cuando Él me establece a mí por luz y me coloca en un lugar, me está diciendo, mira, te van a ver a ti, pero cuando te miren a ti, solo es una pequeña muestra de quién realmente soy yo. Entonces, ¿para qué te escondes? Entonces, la idea de eso es de Dios, que uno pueda hacer luz, una esperanza, con una forma de vida. No necesariamente en el hecho de que alguien predique, sino que alguien que se meta en intimidad con Dios y viva con el hecho de que todo el mundo está alterado por el COVID o algunas otras cosas, y uno está tranquilo. ¿Y por qué estás tan tranquilo? Porque yo creo en Dios, porque su palabra dice que plaga no tocará mi morada. Su palabra dice que vendrá saeta, que vendrá temor nocturno, perdón, pestilencia, si no estoy mal, dice el Salmos, pestilencia que ande de noche y saeta que huele de día, pero yo no temeré. Yo no ando sin temor. Y además otras cosas que dice la palabra, uno en ese momento es testimonio, todos van a andar con temor, pero uno lleva la esperanza de la salvación de Dios. Y por consecuencia, vuelvo a resaltarlo, no tenemos que ocultar, tenemos que tomar nuestra identidad de luz. Y Dios nos va a enseñar cómo tomar la identidad de luz. No tomemos identidades o adquiramos identidades que el mundo da. Inclusive si alguien es profesional, no adquiera la identidad de su profesión. Cuando digo que no adquiera la identidad de su profesión, es decir, no necesariamente diga es que yo soy ingeniero o soy licenciado y se enorgullezca por eso, sino más bien sepa de que eso se lo fue dado por Dios. A eso es lo que quiero llegar con la identidad. Es decir, que alguien que sea ingeniero no lo hace mejor persona que alguien que no es ingeniero. No lo hace mejor persona. No adquiera su identidad basado en su profesión. Sí adquiera su identidad para ejercer su profesión, pero que no la identidad no lo haga como que más que los demás. Puedo decir esto con solvencia porque yo soy ingeniero también. Entonces puedo decirlo con solvencia porque sé de que la ingeniería no me hace mayor persona. Me ayuda para ejercer ciertas cosas, sí, inclusive como para transmitir estos videos y demás, que me ha ayudado, pero no significa que eso marque mi identidad como tal. Mi identidad la marca mi identidad en Cristo, que es ser luz. Bueno, vamos a avanzar al 17. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Esto es bien importante porque aquí nos habla de que no hay nada. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, que no importa si alguien oculta cualquier cosa que oculte. Lo que va a suceder es de que eso va a salir a la luz, independientemente en qué tiempo sea, ya sea que salga en un tiempo corto o salga eh, un tiempo largo. El punto y la realidad es de que eso que está oculto va a salir a la luz, se va a manifestar. Y aquí no habla solamente de lo bueno, también habla de lo malo. Es decir, de que si alguien está haciendo algo para Dios en oculto, en lo secreto, se va a manifestar en lo público, se va a hacer manifiesto en un momento. Si alguien viene y niega algo o peca en algo, ese pecado también se va a hacer manifiesto en público. Y eso lo deja ver la palabra, la Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice de que si me buscares en tu secreto,
Y tu Padre que te ve en lo secreto, es decir, en oculto, tu Padre que te ve en lo secreto, ¿sí? En oculto, en lo íntimo, sin que nadie se entere, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Lo que aquí dice que será manifestado. La Biblia también dice de que si nosotros negamos a Jesús en oculto, es decir, aquí en esta tierra, dice que Él nos negará en frente de los ángeles. Pero si nosotros confesamos que Jesús es delante de los hombres, dice que Dios, Él nos confesará delante de Dios y los ángeles. A eso me refiero de que también la palabra dice que llegará el momento en que serán juzgados todos los corazones de los hombres y serán expuestos sus pensamientos. Entonces, no hay nada oculto. Es decir, tanto Dios, cuando estemos inclusive allá en el juicio final, cuando esté en el tribunal de Cristo y vayan las personas a ser galardonadas, posiblemente también se va a manifestar todo lo que ellos hicieron en Cristo y serán galardonadas y honradas, aunque tal vez aquí nadie supo quiénes eran las personas. Es decir, hay personas que regularmente están más expuestas que otras. Por ejemplo, en este caso hay predicadores, por ejemplo, tal vez yo, por poner un ejemplo que tal vez tenemos acá, de que yo estoy exponiéndome de alguna manera y estoy hablando. Pero hay otras personas que tal vez están orando que no tienen conocimiento, nadie tiene conocimiento de ellos, absolutamente nadie más que las personas que los rodean. Podemos ver que hay predicadores que son mundiales prácticamente, que casi que en todos los países los conocen, son muy conocidos, o tal vez no a nivel mundial, pero tal vez así a nivel latinoamericano o en América, tanto Estados Unidos, México en adelante, los conocen, saben quiénes son, pero hay personas que están intercediendo que no saben quiénes son. Pero cuando llegue el momento del juicio y cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios comienza a galardonar, vamos a saber de que enviaron muchas personas, que Dios las va a galardonar porque estuvieron en intercesión y que se va a manifestar la honra que Dios les va a dar. Por supuesto, también aquí en la tierra se va a dar, inclusive con los pecados, como vuelvo a mencionarlo, si alguien oculta su pecado, lastimosamente tiene que entender de que se va a hacer manifiesto. Los pecados no se van a poder ocultar. Eso también lo habla la Biblia en el libro de cuando está con Josué. La Biblia habla de que todo el ejército de Israel fue a la guerra y una persona tomó algo que era del enemigo y lo ocultó. Y dice que vino una plaga sobre el pueblo de Israel y de que fueron a llamar a esta persona y le dijeron alaba a Dios y la persona no pudo alabar y le dijeron qué es lo que escondía, qué pasó. Y dice que le escondió unas cosas babilónicas y eso involucró en el pecado del pueblo. Pero él, a pesar de ocultarlo en la tierra, aún así se hizo manifiesto. Tenemos que darnos cuenta de eso para no ocultar nuestros pecados delante de Dios. También tenemos que darnos cuenta que David oraba por eso, decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, tanto aquella persona que haga lo bueno en oculto, es decir, como dice la palabra, de que lo que hagas con tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, y todo lo que Jesús nos ha dicho acerca de hacer las cosas como que con cautela, sin hacer pompa de las cosas, eh, eso se va a hacer manifiesto en lo público, no necesariamente, como vuelvo a mencionar, aquí en la tierra, sino también allá en los cielos. Allá se va a hacer manifiesto muchas, muchas cosas, pero también aquí en la tierra. Y Dios, si alguien no confiesa su pecado, el pecado que él cometió o el que está cometiendo, si no lo confiesa la persona, Dios lo va a hacer público. Y esa manera de público es para que la persona entienda y comprenda que está mal. Y es una manera de entrarle en arrepentimiento, inclusive lo pueden humillar, etcétera. Pero la idea es que la persona se arrepienta y que reconozca su error. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, no tenemos escapatoria. Si alguien oculta su pecado, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, lo mejor es exponerlo. Y para esto es importante siempre orar a Dios, porque el primero que le tenemos que confesar ese pecado es a Dios. Pero también recordemos que la palabra dice, confesaos vuestros pecados los unos con los otros, no únicamente con Dios. También hay que poder aprender a confesar mi pecado con alguien más. Pero para eso siempre tiene que haber una persona sabia para que no nos juzgue de una mala manera, sino que nos pueda aconsejar. Entonces alguien tiene que saber de que si Dios lo motiva para hablar con su pastor o para hablar con un amigo o un creyente, quien sea,
exponerle el pecado. Pero también, vuelvo a mencionarlo, que sea la persona indicada a quien confesarle el pecado y decirle, mire, hermano o pastor o quien sea, yo he estado cometiendo un pecado de tal y no sé cómo salir de él. Es mejor que usted lo exponga a que Dios en un momento lo vaya a exponer. Porque si Dios lo expone, puede entrar en humillación, porque la Biblia dice que al que es altivo, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. Y cuando alguien a veces confiesa un pecado, lo que hace es humillarse, porque está exponiendo una intimidad que tiene, está exponiendo algo que en él hay, que es un error, se está humillando. Entonces, cuando esa persona se humilla, Dios lo que va a hacer es enaltecerlo. Pero si esa persona se altiva diciendo que no, yo no tengo pecado, esto no es un pecado para mí, y etcétera, 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 va a llegar un momento que va a ser humillado. Y es mejor que sea humillado aquí en la tierra a que sea humillado allá en los cielos. Es mejor que nos expongamos acá, en este tiempo, a que en el tiempo final seamos expuestos enfrente de todo el juicio que se va a manifestar. Entonces es importante esto, como vuelvo a mencionar, son parábolas que Jesús habla y que manifiesta, pero dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Inclusive, como vuelvo a mencionarlo, por más oculto que ustedes hagan algo y que traten de mantenerlo, tal vez los papás de ustedes ya se han dado cuenta, inclusive si hay un varón o una señorita que anda teniendo un novio en escondidas, posiblemente el papá y la mamá ya lo saben, pero no lo quieren decir. Pero hay que tener cuidado con eso porque no hay que hacer las cosas escondidas. ¿Para qué hacer las cosas en oculto? De una manera mala, pues. Ya, porque como vuelvo a mencionar, Jesús siempre habla de ser discretos con las cosas. Si hacemos algo, no hay que hacer pompa de las situaciones, no hay que hacer gala de que yo fui como los fariseos que les gustaban hacer largas oraciones en las plazas, que les gustaba hacer ciertas cosas y que sean vistos por los demás, porque ya tenían su recompensa. Pero en este caso, hay personas que tienen que ocultar errores, pecados, mentiras y demás a las demás personas. Mejor es exponerlo, mejor es presentarlo, pero por supuesto siempre con sabiduría, siempre con sabiduría, siempre con sabiduría. Por eso siempre hay que primero orarle a Dios bastante, hay que orarle a Dios para que nos dirija y nos guíe a ser sabios en las decisiones que debemos de tomar para saber a quién y cómo decir las cosas. Y orarle a Dios por eso, para que los pecados que tengamos ocultos, lograrlos sacar primero delante de Dios. Si Dios ya nos dice, mira, necesito que se lo digas a alguien más, para, como dice la palabra, como lo que pasó también, inclusive, si vamos a leer también la Biblia, cuando habla de Jesús, cuando le sanan a los leprosos, lo que Dios les dice a los leprosos es lo siguiente, le dice, vayan y preséntese delante del sacerdote. Lo interesante de esto fue de que los leprosos estaban leprosos, pero dice que cuando iban en el camino, dice que el leproso fueron sanados y de que él al darse cuenta regresó con alegría a Jesús. Los otros fueron hacia el sacerdote. Entonces había una manera de confesar, porque recordemos de que la lepra es figura de pecado en la persona, en la Biblia. Entonces ese pecado la persona lo expuso a Jesús, mira, soy leproso. Pero Jesús le dijo, ve y preséntate al sacerdote. Es decir, anda que el sacerdote mire que estás con lepra. Pero en el camino dice que mientras él iba, la lepra le fue quitada. Y hubieron unos que fueron también siempre delante del sacerdote a decir, miren, teníamos lepra y se nos quitó. Pero el otro que tenía lepra regresó. Ya no terminó yendo con la otra persona, sino que regresó a Jesús. Y le dijo a Jesús, Señor, ya no tengo lepra. Y le agradeció a Dios porque se presentó delante de su sacerdote, que era Cristo. Entonces no ocultemos nada. No ocultemos. Ahora veamos el 18, dice, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Dice, entonces miren, aquí hay una como advertencia. Dice lo siguiente, dice, mirad pues, y luego dice cómo oís. Habla dos cosas, mirad pues cómo estar atentos, estén atentos, presten atención, pongan atención cómo oyen. Y luego da lo siguiente, dice, porque a todo el que tiene se le dará, y todo al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La verdad puede sonar al principio confuso,
También recordemos que eso también esto viene de acerca de una parábola que a veces se marca en otros libros de los evangelios, y habla prácticamente de aquel que le dieron 10, le dieron 5 y le dieron un talento, y el que tenía 5 y el que tenía, perdón, el que tenía 10, pero perdón, son 5, 3 y uno. Al que le dieron 5 y al que le dieron 3, esas personas dice que duplicaron, y al que tenía uno lo esconde, y eso que esconde, eh, por miedo a que lo pudiera perder, también dice que le quitaron ese talento y se lo dieron al que tenía 5, pero como le habían duplicado a 10, entonces ya no tenía 10, sino que tenía 11. Pero la persona que tenía uno, que pensó que lo iba a perder, se lo quitaron. Entonces, este pasaje, si lo ve con uno relacionado con eso, eh, se da cuenta de que Dios le puede dar mucho a uno y que a veces la persona que está más propensa a perder las cosas es aquella que tiene poco, porque piensa que no tiene, porque piensa que lo puede perder. Entonces, a veces no tenemos que tener esa iniciativa de que voy a perder, sino que tenemos que ver las maneras, como en este caso en la parábola muestra de que dice, lo hubieras dado a los banqueros, si ellos lo hubieran guardado y yo hubiera tenido los intereses. Es decir, bueno, no importa que tengas poco, no importa hasta cierto punto que tengas miedo, pero hace más de algo para que eso incremente, aunque sea un poco, para que tengas un poco más. Y a consecuencia de esa persona retenerlo, que eso habla, por supuesto, de los dones y demás, significa de que le van a quitar inclusive lo poco que tiene. Pero eso viéndolo desde el punto de vista de la parábola, de lo que quiere enseñar la parábola. Pero cuando uno se pone a meditar un poco acerca de lo que representa el versículo 18, dice, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y aquí yo lo vi desde la perspectiva, por ejemplo, si alguien es sabio, le van a dar muchas cosas a causa de su sabiduría. Es decir, porque todo el que tiene, ¿qué cosa? Sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera, se le dará. ¿Qué cosa? Se le darán muchas más cosas, porque puede mantener esas cosas. Eso lo podemos ver en el libro con el ejemplo de Salomón otra vez, cuando Salomón viene y lo que hace es pedir sabiduría, y a causa de pedir sabiduría le fue dado todo lo demás. Por eso le dice Dios, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas ni nada para ti, yo te voy a dar sabiduría y también te voy a dar todo lo que tú no me pediste. Al que tiene se le dará. Por cuanto tuvo sabiduría, le dieron juntamente todo lo demás. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ayuda a saber cómo administrar las cosas. Y hablo de administrar las cosas en el sentido también de lo que es tangible, lo intangible. Es decir, si yo tengo un bien material, si yo tengo sabiduría, voy a saber cómo utilizar lo que tengo. De igual manera, si yo tengo la palabra de Dios, si yo soy sabio, voy a saber cómo y cuándo decir las cosas. Entonces, si yo tengo algo, me darán más. Si leemos Proverbios capítulo 1, dice de que si alguien lee el libro de Proverbios y es sabio, dice que aumentará su sabiduría. El que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Al que tiene sabiduría le será dada más sabiduría. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, de que si alguien viene y no tiene sabiduría y realmente no le interesa la sabiduría y desprecia la sabiduría, aún la poca sabiduría que tiene se le será quitada. Este también es el punto, si lo queremos llamar también conforme a lo que hablamos de la sabiduría y tenemos una relación con Jesús, porque recordemos que Jesucristo es la sabiduría, la Biblia también dice lo siguiente, dice, si Dios nos ha dado Jesucristo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todo el que tiene se le dará. Yo tengo a Cristo, me van a dar juntamente con Cristo todas las cosas, porque yo tengo a Jesús. Pero si yo no tengo a Jesús, aún lo que pienso tener se me quitará. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si yo tengo el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás me será añadido, me va a ser dado, porque estoy buscando la justicia. Pero todo aquel que no tiene el reino de Dios y su justicia, aún lo que piensa que tiene o piense que tiene el reino, se le será quitado. ¿Por qué? Por el contexto en el cual lo habla. Todo el que tiene se le dará.
¿Me entienden? Yo no le puedo, por ejemplo, yo no le puedo dar a alguien que no conoce nada y que sé que es insensato y que sabe tomar malas decisiones, no le voy a poner yo a cargo de una empresa, porque la empresa la va a desperdiciar, va a gastar inclusive el dinero de todo y no lo sabe administrar. Pero si yo conozco una persona que tal vez le falta conocimiento, pero ella es responsable y tiene un grado de sabiduría, yo lo que voy a hacer, le puedo entregar a una empresa. ¿Por qué? Porque va a saber cómo agilizar las cosas o se va a poner a estudiar y va a tratar de ser diligente para mantener la empresa. O sea, el que tiene se le dará. Si hay una persona responsable y demás, vemos que a veces le dan un puesto más alto en una empresa. ¿Me entiendes? Si alguien viene y es inteligente en los estudios y demás, a veces le dan una beca. Él tiene inteligencia, se le dará más, le dan una beca. Pero al que no tiene, es decir, a la persona que no le importó estudiar, no le importó nada más, le va a ser quitado. Es decir, pierde el año e inclusive lo pueden expulsar de la carrera. Eso lo podemos ver en nuestras vidas diarias. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que pedirle a Dios a Él mismo, tenemos que buscar y perseguir prácticamente el reino de los cielos y su justicia, porque todo lo demás nos será dado. Ya vimos, por ejemplo, el ejemplo de Salomón, el ejemplo de Jesucristo y los demás ejemplos del reino de los cielos. Vamos a ver por qué hora es. Ahí es. Entonces, esto es con respecto a esto. Vuelvo a mencionarlo. Hay una parábola que habla de esto. Es importante también que el que conoce vaya a leer la parábola para que, vamos a ver, voy a ver si lo encuentro mejor para que lo leamos en este corto tiempo que nos falta. Voy a buscar la parábola y dice lo siguiente. Talento. Ok, dice. Veamos aquí, ese está en el libro. Aquí está, Mateo 25:14. Mateo 25:14. Dice la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ojo, dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Le dio conforme a su capacidad. Él tenía una capacidad, le dieron conforme a su capacidad. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Él tenía sabiduría, utilizó lo que tenía y le fue dado más. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces vemos acá, es bien importante y bien interesante mencionarlo, de que aquel que tenía la capacidad de 5, por cuanto tuvo y aprovechó su capacidad, tuvo más. Y no solo eso, sino que aparte de esto, eso que fue dado según su capacidad y que fue poco, Dios dice que le va a dar mucho más. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? De que todo lo que tengamos, procuremos duplicarlo y mantenernos fiel en eso, basado, y tenemos que revisar qué es lo que tenemos en nosotros. Ahora dice lo siguiente. Ok. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces vemos acá, dice que es siervo malo y negligente. Él no tenía sabiduría. Por lo tanto, lo que no tenía se le fue quitado. Por tanto, ay, perdón. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Todo el que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí lo dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle las tinieblas fuera, allí será el lloro y el lloro y el crujir de dientes. A lo que quiero dar a entender con esto es de que si lo vemos en una lógica, el que tenía 5, por ejemplo, la persona que tenía 1 podría decir, bueno, el que le dieron 5 y al que le dieron 2, si él pierde 4, por lo menos le queda con 1. O si pierde 1, no hay problema, él se queda con 4. El que tiene 2, él podría negociar con 1 y solo quedarse con 1, si en dado caso lo perdiera. Pero yo que tengo 1, ¿cómo voy a negociar con esto? Porque lo único que tengo lo voy a perder. Eso es una lógica que él pudo haber manejado, y no solo eso, sino que él tuvo miedo de perderlo y por el miedo también que le tenía al Señor, no pensó, fue negligente, tuvo carencia de sabiduría y eso provocó que muriera. Eso nos da a entender a nosotros de que a veces nosotros decimos, yo no tengo nada. Alguien puede decir eso, yo he escuchado eso, es más, creo que yo mismo lo he dicho en un tiempo. Es que yo no tengo nada, yo no tengo inteligencia, yo no tengo esto. Y realmente sí la tenemos, lo que pasa es que la ocultamos. Tenemos muchas cosas que proceden de Dios, pero las ocultamos. ¿Me entienden? Entonces no tenemos, y a veces lo que me deja a ver esta parábola es de que a veces el que tiene menos es el que menos da o el que menos se involucra, porque piensa que no tiene nada. Y por consecuencia, de pensar que no tiene nada, aún lo que tiene le va a quitar porque él mismo lo oculta. Pero a veces el que tiene muchos talentos se da cuenta que tiene talentos y por consecuencia los trata de usar. ¿Me entiendes? Pero también el punto de vista es, busquemos entender qué es lo que tenemos y no tener temor de aparentemente perderlo o manifestarlo, sino tener sabiduría. Por eso dice, dalo a los banqueros. Es decir, los banqueros son prácticamente encargados de negocios. Ellos saben qué hay que hacer. Ellos saben cómo manejar el dinero. Por eso dice, lo hubieras dado a los banqueros. Ellos saben manejar el dinero. Ellos saben cómo hacerlo. Ese es su negocio, esa es su forma de vida. Ellos se dedican a eso. ¿Por qué no consultaste a esas personas que sí saben? Entonces eso pasa con nosotros. Nosotros tenemos poco o a veces no tenemos, o pensamos que no tenemos nada, pero no vamos con personas que ya saben, con personas que ya conocen las cosas para que nos aconsejen. Y vivimos con el gran temor de decir no tengo, no esto, no lo otro, y no vamos a pedir consejo por temores, por demás situaciones. Y a veces por causa de eso nos van a quitar aún lo que tenemos. Entonces, esto, vuelvo a relacionarlo, esto es con respecto a lo que vimos, con respecto al pasaje de Marcos 8:18. Y pues vamos a dejarlo acá. Primeramente Dios, vamos a oírnos el día de mañana a la misma hora em, para la lectura y una hora antes para la oración también. Entonces, vamos a dejarlo acá, vamos a orar para entregar el tiempo a nuestro amado Señor y darle gracias por su palabra. Vamos a ver. Ok. Bueno, oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu salvación, por tu misericordia. Te agradecemos tanto, amado mío. Ayúdanos, por favor, en este día. Darte la gloria a ti. Te bendecimos y te exaltamos. Bendice a los que nos oyen. Santifícalos, guárdalos, renuévalos, dirígelos en tu presencia y en tu verdad, Padre. Ayúdanos cada día a habitar en tu bondad. Guíanos cada día a buscarte con un amor sincero. Ayúdanos, Señor Jehová, a no esconder la luz que nos has dado, a no esconder los talentos, a no esconder los pecados. Te lo suplicamos, papito lindo. A decir como David decía, líbrame los pecados que me son ocultos. También, papito lindo, ayúdanos para no ocultar nuestros pecados, sino confesar los pecados los unos de los otros. Y también ayúdanos a no ocultarte en nuestros pecados. Y es una manera de ocultar nuestros pecados, no acercándonos a ti, basado en lo que también ya hemos leído acerca de Juan 3:16 al 21.
Dice que el que hace lo malo no se acerca a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que tiene luz y que hace lo que es bueno se acerca a la luz para que él sea galardonado, para que sea agradable. Ayúdanos, por favor, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús, a no ocultar nuestro pecado, sino confesarlo. Tu palabra dice, acercaos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos también a confesarte delante de los hombres y ayúdanos, por favor, también a hacer las cosas en secreto. Tu palabra dice que aquí entrar en lo secreto y tú que estás en lo secreto, lo recompensarás en público. También tu palabra dice que no haga que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecho. Ayúdanos a ser también precavidos. Ayúdanos a también saber ser prudentes, Padre, a no ser gala de las cosas que hagamos. Más bien, mantener un perfil bajo, por así decirlo, pero con respecto al pecado sí exponerlo, porque sabemos que hubo alguien que lo expuso, que fue Jesús en la cruz del Calvario y que expuso completamente el cuerpo de pecado, no como Adán que ocultó su pecado, Padre. Así que te pedimos hoy, Rey de Reyes, que nos ayudes en Cristo Jesús para entrar en arrepentimiento genuino para salvación. Gracias te damos, amado Pastor y Rey. Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los guarde y los santifique y los dirija hacia la verdad. Gracias por leer con nosotros. Paz y gozo en Cristo Jesús. Bendiciones.